Ya está. Bueno, mis hermanos, nos encontramos en el estudio de la Confesión de Londres de 1689 y hasta aquí hemos visto lo que es el primer artículo de las Sagradas Escrituras o el primer capítulo, y hace un par de semanas el hermano Sergio nos introdujo al capítulo 2, que tiene por nombre de Dios y de las Sagradas y de la Santa Trinidad. Y con respecto a eso, recuerde que dividíamos el capítulo 2 en 3 partes según los 3 párrafos que contiene ese capítulo 2. Primero decíamos entonces que ese primer párrafo tiene por nombre Dios, su carácter y sus atributos. El párrafo 2 tiene por nombre Dios y sus relaciones externas. Y el párrafo 3, Dios y sus relaciones internas. Repito nuevamente, el primer párrafo tiene por nombre Dios, su carácter y sus atributos. El segundo párrafo, Dios y sus relaciones externas. Y el tercer párrafo, Dios y sus relaciones internas. Ese es el bosquejo del capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad. Y adentrados ya en el párrafo número 1, podemos ver que la confesión también hace una división allí. Si usted ve los números que aparecen en el párrafo 1, hay 8 números a través del párrafo. Y listábamos también ese párrafo número 1 poniéndole nombre a cada parte. Decíamos que primero veríamos la singularidad de Dios. Segundo, la independencia o aceidad de Dios. Tercero, la incomprensibilidad de Dios. Cuarto, la espiritualidad de Dios. Quinto, la infinitud de Dios. Sexto, la soberanía de Dios. Séptimo, el amor de Dios. Y por último, la justicia de Dios. Ese es el bosquejo de ese primer párrafo. Y quisiera pedirle a alguno de ustedes, mis hermanos, que me ayude leyendo ese párrafo nuevamente. Párrafo 1 del capítulo 2. Muy bien, gracias, mi hermana. Entonces recordemos que estamos hablando de este párrafo 1 y decíamos que es Dios, su carácter y sus atributos. Entonces allí en esas 8 divisiones nosotros podemos ver
el carácter y los atributos de Dios. Y quisiera leer un texto para poner de base toda esta escuela. Se encuentra en Deuteronomio 6, versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y quisiera ir directamente a esa primera descripción que hace el párrafo 1. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Esta primera parte nos habla entonces, decíamos, de la singularidad de Dios. La singularidad de Dios. La palabra singular habla de algo único en su especie, algo que no se repite, algo que está en soledad. A eso se refiere la palabra singular. La singularidad de Dios es la base del monoteísmo cristiano. Se trata de la enseñanza clara de que no existe más que un solo Dios, que nada ni nadie comparte su condición o esencia divina. Nada ni nadie comparte su condición o esencia divina. Muchos críticos a lo largo de la historia han dicho que el pueblo de Israel pasó de adorar otros dioses que no eran Jehová a adorar a Dios. Eso han dicho muchos críticos a lo largo de la historia. Que esa adoración a un solo Dios fue algo que fue evolucionando, afirman ellos. Es decir, que ellos adoraban a varios dioses de la naturaleza, de distintas fuentes, y que de alguna manera esa religión fue evolucionando hasta llegar al monoteísmo, a un solo Dios, a la adoración a Jehová. Pero debemos afirmar que históricamente eso ha sido rebatido, ha sido negado por la iglesia cristiana, rebatido por los pensadores cristianos con relativa facilidad. Estas posturas han sido totalmente desacreditadas. Y de hecho el pasaje que leíamos para introducirnos de Deuteronomio 6:4 es uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento y es aquel que siguen citando los judíos en sus oraciones conocidas como la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, versículo 4. Y esto implica que no hay sino un solo ser divino, que la naturaleza del caso exige que haya solamente uno y que todos los otros seres tienen su existencia de ese ser, de él, por él y para él. Y la Biblia nos enseña en varios pasajes esta realidad de que hay solamente un solo Dios verdadero. Quisiera que alguien me ayude con Primera de Corintios 8, versículo 6, y alguien más con Primera de Timoteo 2, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6 y Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él.
Ok, Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ok, muy bien, son muy claros estos textos entonces. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, en 1 Corintios 8, y en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mis hermanos, esta es la base absoluta para establecer el mandato de protección de la singularidad de Dios. La Escritura nos llama a que nosotros afirmemos, a que nosotros creamos que hay un solo Dios verdadero. Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6 y Deuteronomio 4:35. Éxodo 20, versículos 2 al 6 y Deuteronomio 4, versículo 35. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, vemos allí entonces el Señor en el Decálogo afirmando esto, que Él es el único Dios verdadero, fuerte, celoso, y que no hay dioses, o manda a que no se hagan dioses ajenos delante de Él. Deuteronomio 4:35. Así te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Muy bien. Muy claros, mis hermanos, son estos versículos entonces, para que nosotros podamos afirmar que no hay Dios aparte del Señor, no hay Dios aparte de Jehová. Y los dioses que este mundo sigue no son más que ídolos, no son más que mentiras fabricadas por el mismo hombre. ¿Qué dice el Salmo 96:5 e Isaías 41:29? Salmo 96, versículo 5, Isaías 41, versículo 29. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Ok, muy bien. Isaías 41:29. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Tiempo y vanidad son sus imágenes fundidas. Muy bien, es claro esto también entonces, que no hay sino falsedad en todos aquellos dioses que el hombre sigue, diferentes a Jehová. Y claramente a través de estos versículos, mis hermanos, nosotros podemos afirmar esta doctrina, la singularidad de Dios. Dios vive en soledad. No hay nada semejante a Él, no hay nadie de su especie. Él es el único. Él es el único. Pero aparte, mis hermanos, de la singularidad de Dios que nos afirma el párrafo 1, ahí en esa primera parte, también nos habla de un atributo más de Dios, y es
la independencia o aceidad de Dios, con S y sin H. Independencia o aceidad de Dios. Dice esa segunda parte allí, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. ¿De qué nos habla la aceidad o la independencia? Que Dios tiene existencia en sí mismo. A eso se refiere la aceidad o independencia. Que Dios tiene existencia en sí mismo. Y mis hermanos, la independencia de Dios es más o menos reconocida por todos los seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? Los incrédulos degradan lo divino llevándolo al nivel de la criatura. Y ellos enseñan, digamos, una teogonía que no quiere decir otra cosa sino hablar de la forma en cómo se originan los dioses. Eso hace el incrédulo, pero a pesar de eso, detrás y por encima de sus dioses, normalmente aquel que no cree en Dios asume la existencia de un poder al que todo le está sujeto en un sentido absoluto. Es decir, muchos incrédulos hablan de la naturaleza, hablan del azar, del destino, de la suerte, la fortuna, como un poder superior a todo lo demás. ¿Sí? Y de hecho, muchos filósofos tienden a hablar de Dios también como el absoluto. ¿Sí? Aquel que es superior a todo, que está por encima de todo. Y cuando decimos que en Dios hay aceidad, nosotros establecemos con ello que la base de su existencia se encuentra en Dios mismo, como decíamos ahorita. Todos nosotros, cada uno de los seres humanos, cada uno de los hombres, existe por algo exterior a él. Usted no vino a existir por voluntad propia. Usted fue creado. Y podemos decir que se establece una total dependencia que tiene la existencia del hombre a aquel que la causó. Pero en Dios es diferente. En Dios nosotros hablamos de una total independencia, porque Dios no existe a causa de algo o a causa de alguien. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versículo 26? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Muy bien, entonces no solamente se trata de cómo Él no proviene de nada, sino que todo proviene de Él. Agustín le llamaba a este atributo la causa incausada, es decir, que no tiene causa. La causa de sus perfecciones no encuentran su fuente en algo fuera de Él. La causa de sus perfecciones no encuentra su fuente en algo fuera de Él. Todo lo que Dios es y que lo hace perfecto está en Él
mismo. Dios no depende de nada. Y quisiera darle algunos textos para irlos buscando y a medida que le pida los pueda leer. Daniel 4, versículo 35. Romanos 9, 19. Romanos 9, 19. Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Y Salmo 33, versículo 11. Salmo 33, versículo 11. Bueno, estos textos nos ayudarán a ver la independencia de Dios en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, veamos cómo Dios es independiente en su voluntad. Daniel 4:35 y Romanos 9:19. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? No hay quien detenga su mano. Dios hace todo cuanto quiere. Él es independiente en su voluntad. Para llevar su voluntad a cabo no depende de nada ni de nadie. Romanos 9:19. Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Muy bien, ¿quién ha resistido a su voluntad? No depende, mis hermanos, la voluntad de Dios de nada ni de nadie. Pero veamos el Salmo 115, versículo 3 también, y veamos cómo Dios es independiente en su poder. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo a Él. Todo lo que quiso ha hecho. No hay algo, mis hermanos, que Dios desea hacer y no lo haga. Él es independiente en su poder. Pero veamos también cómo es independiente en sus designios. Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Independiente en sus designios. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces vemos, mis hermanos, cómo este párrafo nos habla de la singularidad de Dios y también nos habla de la independencia o aceidad de Dios. Pero veamos un atributo más, que es el que usted encuentra allí con el número 3, en el párrafo número 1. Dice, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Mis hermanos, esto nos habla de la incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios. Este atributo es natural por los dos anteriores. Si Dios es único, de manera que no hay otro igual a Él, ¿sí? Él es único, Él está en soledad, en su especie, en su esencia. Y si Dios es perfecto por su propia causa, si Él no depende de nada, Él existe por sí solo.
el único entonces que puede comprender, que tiene esa capacidad de comprender a plenitud, es Él mismo. Él es el único que puede saber lo que hay en Él, lo que Él es. ¿Qué dice Isaías 40, 18? Y nuevamente Éxodo 20 del 3 al 5. Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Muy bien, Éxodo 20 del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, y miremos la pregunta que hace el amigo de Job en Job 11:7 y veamos cómo esto nos ilustra un poco de esta incomprensibilidad de Dios. Job capítulo 11, versículo 7. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Si usted se le pidiera responder esa pregunta, ¿usted qué respondería? Que no podría. Usted no descubriría los secretos y usted no llegaría a la perfección del Todopoderoso. Eso es lo que se llama una pregunta retórica. Sí, que ya se conoce la respuesta y lo que hace es orientar hacia lo que se quiere decir, hacia la conclusión a la que se quiere llegar. Entonces, de ninguna manera podemos nosotros llegar a la comprensión plena de lo que es la esencia de Dios. Mis hermanos, de allí que las teorías que pretenden reducir a Dios a una expresión definible, a un argumento o a una sencilla definición, es una necedad. Nosotros no podemos definir plenamente la esencia de Dios. Y ante esto podemos leer nosotros las palabras de Pablo en Romanos 11, 33 y 34. Romanos 11, versículos 33 y 34. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Muy bien. Esa palabra que se encuentra allí como insondable hace referencia a aquello que hacían para medir la profundidad de las aguas en algún punto. Ellos se sondeaba con algún elemento para medir esa profundidad y Pablo aquí nos está diciendo que sus juicios y sus caminos son insondables. O sea que por mucho que usted trate de alcanzar esa plenitud, no va a poder. Así que al tiempo que nosotros afirmamos que Dios es incomprensible, afirmamos también que Él es conocible. Y nosotros debemos
debemos afirmar esto, debemos reconocer que es así, que Dios es incomprensible, pero que Él es conocible. Y eso podemos verlo también porque el mismo Señor Jesucristo lo afirma en Juan 17:3. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis hermanos, Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, Dios es conocible. Y de igual forma, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida. Ok, muy bien. Entonces, Dios es incomprensible, pero conocible. Estamos llamados a conocer a Dios. No podemos conocerlo en su esencia. No podemos conocer plenamente lo que es Dios, pero sí podemos conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y haciendo un poco de recuento histórico, la filosofía platónica ve a Dios como bueno pero distante. Es decir, ese Dios es bueno pero es distante. El hombre no tiene acceso a ese Dios. Es inconocible. Plotino, un filósofo helenístico, hablaba solamente de la teología negativa. Es decir, nosotros podemos solamente afirmar de Dios lo que Él no es. Eso decía Plotino, lo que Dios no es lo único que nosotros podemos decir. El gnosticismo, que era un conjunto de creencias, de una mezcla entre sectas judías y cristianas antiguas, va más lejos aún, va más lejos y afirma que Dios es absolutamente inconocible. Ellos hablan de el eterno abismo silencioso, es decir, que nosotros no podemos de ninguna manera acceder a ese conocimiento. Pero por otra parte, en la Reforma sí se insistió en que nosotros podemos conocer a ese Dios y la iglesia cristiana sí lo afirma. Lutero, reconociendo esa incomprensibilidad, él habla del Dios escondido y del Dios revelado. Es decir, que hay cosas de Dios que nosotros no podemos conocer, pero que lo que Él ha revelado, nosotros sí estamos en el deber de buscar conocerlo. Pero mis hermanos, ni aún en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, podemos nosotros conocerlo plenamente. Nosotros no podemos saber todo lo que Dios es. Y cualquiera de nosotros, cualquier hombre, por muy dotado que sea, puede darse a la tarea de hacer toda investigación, estudiar todo lo que quiera con respecto a Dios, y aún así no alcanzará la plenitud de Dios. No podrá conocerlo todo. Ni aún si usted junta todos los libros de teología, si los puede leer todos, agotaría a alguno de nosotros o descubriría la esencia del ser de Dios.
no podemos acceder a la plenitud de lo que Dios es. Entonces, la teología cristiana afirma que el conocimiento de Dios, el conocimiento que el hombre tiene de Dios, no es exhaustivo, no lo abarca todo de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos conocer a Dios en su esencia. No podemos conocer a Dios en su esencia. Y algo importante que nosotros debemos también tener en cuenta es que la descripción que nosotros podemos hacer de Dios es limitada. ¿Y por qué afirmamos eso? Porque aún describir lo que Dios no es, para el hombre se le hace difícil. Aún describir nosotros a plenitud lo que Dios no es, se nos hace muy difícil. El conocimiento que nosotros tenemos de Dios se le ha llamado un conocimiento analógico. Es decir, nosotros conocemos a Dios por sus obras. Analizando sus obras, nosotros podemos conocerle a Él. En su relación con nosotros, sus criaturas, nosotros podemos conocer a Dios. Y esta verdad, repito, está más allá de nuestra comprensión. Podemos decir que es un misterio, pero no es contradictoria. No es contradictoria. No hay ningún problema en que usted afirme que no puede comprender plenamente lo que Dios es, pero que sí le puede conocer. No hay ningún problema en eso. ¿Por qué? Porque la Escritura así lo afirma. La Escritura así lo afirma. De hecho, esta verdad refleja una distinción que se ha hecho y podemos afirmar que es una distinción clásica de la teología cristiana entre la teología negativa y la teología positiva, es decir, lo que Dios no es y lo que Dios sí es. Y tenemos nosotros necesariamente también que decir que si no podemos hablar de Dios analógicamente, es decir, por su relación con nosotros, sus criaturas, por sus obras, entonces, si no podemos hablar de Dios de esa forma, no podemos hablar de Dios en absoluto, porque esa es la forma en que nosotros podemos conocer a Dios. Y si Dios no puede ser conocido, tampoco puede ser sentido o experimentado de ninguna manera, y toda religión es entonces vacía. Si nosotros no podemos conocer a Dios de ninguna manera, si no podemos hablar de Él analógicamente, entonces toda religión está vacía, carece de sentido. ¿A dónde llegamos con esto? Todo se reduce a si Dios ha querido y ha encontrado una manera de revelarse a sí mismo en el dominio de las criaturas. La iglesia cristiana, la teología cristiana, afirman de hecho que esto ha ocurrido, que Dios se ha revelado a sí mismo. Y gracias a esa revelación nosotros tenemos un conocimiento verdadero de Dios. Un conocimiento verdadero, pero debemos afirmar relativo y finito más que exhaustivo. Es relativo y finito. Es limitado. Ahora, la incomprensibilidad de Dios no significa agnosticismo, sino un ingrediente de la afirmación cristiana
de haber recibido por revelación un conocimiento específico, un conocimiento limitado pero bien definido y verdadero de Dios. Eso es lo que usted encuentra en la Escritura. Y quisiera citar a un cristiano del pasado conocido como Basilio el Grande. Abro comillas, él decía: el conocimiento de Dios consiste en la percepción de su incomprensibilidad. El conocimiento de Dios consiste en la percepción de su incomprensibilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted y yo debemos estar claros, debemos entender que aun cuando conocemos a Dios por sus obras, por lo revelado en la Escritura, por su relación con el hombre, ese conocimiento de Dios es finito, es limitado. Eso era lo que quería decir Basilio. Y en verdad el conocimiento, mis hermanos, que Dios ha revelado de sí mismo en la naturaleza y en las Escrituras sobrepasa con creces la imaginación y comprensión humana. El conocimiento que Dios ha revelado de sí mismo en la naturaleza y en las Escrituras sobrepasa la imaginación y la comprensión humana. No hay ningún hombre que pueda comprender a plenitud ni siquiera lo que Dios ha revelado de sí mismo en la Escritura, y mucho menos a través de la naturaleza. Este conocimiento, mis hermanos, tampoco surge de una investigación propia, de una reflexión silenciosa individual, sino que se debe a que Dios, por su parte, se nos reveló en la naturaleza y en la historia, en la profecía y en el milagro, por medios ordinarios y por medios extraordinarios. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que en la Escritura, por lo tanto, el conocimiento de Dios, la conocibilidad de Dios, nunca está en duda, ni siquiera por un momento. La Escritura siempre afirma, y de hecho es el llamado que nos hace a conocer a Dios. Incluso podemos decir de su propósito, del propósito de la Escritura, es de hecho que podamos nosotros conocer a Dios. Y quisiera cerrar esta escuela leyendo Juan 20:31. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, mis hermanos, Dios es incomprensible, pero conocible. Muy bien, llegamos entonces al final de esta escuela. ¿Y qué vimos hoy? Alguien que haya notado y que pueda recapitular esos 3 atributos que hemos visto hoy. Primero hablamos de ¿qué? De la singularidad de Dios. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir la palabra singular? Un solo Dios, que Él es único en su especie, que Él habita en soledad en lo que Él es. Hablamos también de la independencia o aceidad de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios tiene existencia en sí mismo y que depende del hombre. No, que no depende de nada ni de nadie.
Y hablamos por último de la incomprensibilidad de Dios. ¿Y cuál es la frase que usted debe grabarse? Que Dios es incomprensible pero conocible. Y que el propósito de la Escritura es que nosotros podamos conocer a Dios. Muy bien, mis hermanos, llegamos al final entonces. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Porque cito a Calvino, creo que fue. A Lutero. No, a principio. Pero no recuerdo esa frase. Una frase de Mm, a Calvino o a Agustín. Cité a un filósofo helenístico llamado Plotino. Ya lo repito. Okay. Bueno, si no hay preguntas, entonces tengamos un receso.